Buenas noches, ya estamos aquí otra vez para empezar nuestras clases del día de hoy. ¿Cómo están? Pedro, no, Marco Antonio, ¿ahí están? Buenas noches, maestro. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, ahora sí vamos a empezar la clase del día de hoy. Estamos aquí en la página pues 63 de nuestro libro. Así que bienvenidos a todos, ¿ya? Bienvenidos a todos, estimados amigos. Gracias por participar en nuestro curso, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar algo muy interesante. Seguimos trabajando, en este caso, con el sufijo, o digo, con el pronombre interrogativo my. Aquí está, mira, aquí voy a poner como amarillito, my. Entonces, este es el pronombre interrogativo que estamos trabajando. Y el kama sería un sufijo que complementa y vendría a ser my kama, que traducirlo a castellano sería hasta dónde. Entonces, si te das cuenta, la pregunta misma te exige, en este caso, responder prácticamente con qué. Voy a responder con lugares, ¿ya? Entonces, dice, Maikama es una expresión interrogativa que combina el pronombre interrogativo mai, que es donde, y el sufijo kama, que es hasta, que es limitativo, hasta. Entonces, si te has dado cuenta, muchas veces le vas a preguntar a una persona, Maikama, ¿hasta dónde le dices? Esa persona va a decir, no, ¿hasta dónde va decirte? Entonces, en este caso, mira, dice, se utiliza para preguntar hasta qué lugar se realiza una acción. Recuerda esto, hasta qué lugar se realiza la acción. No estamos hablando, en este caso, en este caso estamos hablando de acciones que realizamos hasta un cierto lugar, nada más. Entonces, para eso sirve el famoso CAM. ¿Entendido? Limitativo. Por eso su nombre es, pues, limi, ¿ya? Pues ya te ya challenge. Sabiendo eso, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Conociendo ese tema, lo que nos queda hacer es lo siguiente. Porque muchas veces nos preguntamos, decimos, ¿no hay cama? Entonces, si me preguntan, ¿no hay cama? Siempre mi respuesta, estimados, va a ser ¿con qué? Con el cama. Eso siempre les diré. Les he dicho. A ver, si a ti te preguntan con el cama, entonces mi respuesta siempre va a ser con el cama. Por ejemplo, aquí hay preguntitas, ¿ya? Que dicen de la siguiente manera. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. ¿Ya? ¿Alguien quiere ingresar, creo? A ver, vamos a ver. Hay dos personas que están intentando ingresar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, ya tenemos la idea del Maikama, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es un lugar? ¿Ya? Por ejemplo, yo pondría Lima. Pongo Lima. Ese sería el sentido general de mi expresión. Si me dicen Maikama, Lima Cama. Por ejemplo, la pregunta aquí dice, Maikama Purinki, ¿hasta dónde caminas? Y mi respuesta, estimados amigos, sería, como dice, por ejemplo, Yachay Wasi Kama. O sea, estoy diciendo, Yachay Wasi Kama, hasta la escuela camino, o camino hasta la escuela. Esa es la expresión cuando utilizamos Maikama Purinki. Pero si te das cuenta, mi respuesta siempre va a ser con el Kama. Entonces, mira, a ver, vamos a poner, por ejemplo, ya este ejemplito vamos a llevar a otra hoja y en otra hoja vamos a empezar a explicarte de cero para que entiendas un poco más y veamos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una pantalla blanca aquí y decimos aquí, ya está, mira. Mi expresión, estimados amigos, es el Maikama. Entonces, automáticamente, cuando a mí me preguntan y me dicen Maikama, sin utilizar el verbo todavía, puedo poner Maikama, que se traduce al castellano como hasta dónde. Entonces te está diciendo o te está dando la idea de que tú vas a realizar
o tú puedes realizar una acción hasta cierto lugar. Tiene un límite. Entonces, como tiene límite, ¿qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, si tú viajas hasta Lima, dices Lima y le aumentas cama. Lima, cama. Esto sería hasta Lima. ¿Te das cuenta? O sea, el cama siempre va a tener esa función. No puede cambiar la función del cama, que sería hasta. Oye, English Malacho. Entonces, esa es la traducción, estimados amigos. Con Anja, yo te pregunto, por ejemplo, Maicama, ¿ya? Lugares. Hasta Lima, hasta Chile, hasta Cusco, o sea, el lugar que tú quieras poner. Puedes utilizar adverbios del lugar, por ejemplo, digo, Chimpacama. ¿Qué es Chimpacama? Estoy diciendo hasta el frente. O sea, estoy hablando de hasta el frente, hasta dónde yo puedo realizar una acción. ¿Ya? Entonces, esa es la función, estimados amigos, del cama. Ahora, regresando a mi libro, encuentro, por ejemplo, estas preguntas. Y me dicen, Maikama Purenki. Y yo puedo poner Yachay o así, cama. Por ejemplo, dice, Maikama Chusanki, viajar. ¿Y cómo digo? Costo Kama Chusane. Esta sería la expresión. Viajo hasta Cusco. Entonces yo te pregunto, oye, Juancito, di, ¿ya? Alex, Maikama Chusanki. Mira, la pregunta sería, Maikama Chusanki, ¿hasta dónde viajas? Y tú me vas a responder y me vas a decir, por ejemplo, Kostokama Chusane. Esta sería la respuesta adecuada. Siempre, pero, estimados amigos, utilizando el kama como recurso fundamental, ¿ya? Siempre. Entonces, siempre voy a estar repitiendo, diciéndote, oiga, señores, si tu pregunta es con kama, entonces automáticamente la respuesta es con kama. Esa es una regla general que tú ya debes conocer, ¿ya? Entonces ya tenemos idea de eso. Ahora, ¿qué más podemos encontrar, estimados amigos? Por ejemplo, aquí he combinado ya, por ejemplo, la expresión diría, my cama, otra vez he utilizado el cama, pero aquí he aumentado un objeto que vendría a ser un sustantivo. Taiteiki, tu papá. Ahí está. My cama taiteiki, rin. ¿Hasta dónde va tu papá? Esa es la pregunta. Y digo, chakrakama, ring. Va hasta la chakra. Puedo poner, por ejemplo, Coscocama, ring. Hampi, Huasicama, ring. O sea, puedo poner también otros, que se llama otros centros, otros lugares, centros laborales. Puedo poner lugar. Puedo poner lugares, cerros, ¿ya? Lagos, lagunas, por ejemplo. Si me pregunto, por ejemplo, Maikama Pawanki. Esta es la pregunta. Maikama Pawanki. No siempre me voy a quedar pues con el Maikama Pawanki así de frente. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, como respuestas, Hatuna Wasi Kama. Pero si no quiero poner Hatuna Wasi Kama, puedo poner otra respuesta, por ejemplo, laguna. Voy hasta la laguna. Entonces digo, por ejemplo, Hatuna Wasi Kama Pawani, ¿eh? ¿Ya? Puedo poner hasta la laguna. Cochacama, Pawani. Puedo poner hasta el río, Mayucama, Pawani. Puedo ir hasta, ¿ya? Hasta el cerro, Urjocama, Pawani. Siempre se va a poner así. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, este es un ejemplo muy interesante aquí que podemos utilizar. Maikama Hamu, ¿hasta dónde viene? ¿Ya? Vengo hasta el centro de salud. Hampina Wasikama, Hamon. ¿Ya? Entonces podemos utilizar así, esas preguntas. ¿Ya? Ejercicios, estimados amigos. Respuestas aquí. Por ejemplo, siempre, si te preguntan Maikama, ¿ya? Aquí, algo interesante que tú tienes que saber. Si me preguntan y me dicen Maikama, y utilizo un verbo, puriranki, por ejemplo. El verbo es puriranki. Entonces, debo tener dos cosas claras muy interesantes. Primero, es que cuando utilizamos el Maikama, mi respuesta va a ser con el kama. Si ahora he preguntado con el verbo caminar, entonces mi respuesta también va a ser con el verbo caminar. ¿Ya? Entonces, esa es la naturaleza. Por ejemplo, Maikama puriranki. ¿Hasta dónde caminaste? Y aquí pongo, pues, cama, todos tienen. Pero aquí me está diciendo puriranki. Ah, y aquí dice, mira, chahra kama, puri, tani. Aquí está la respuesta. Miren, lo que voy a poner con moradito, con rojo,
se repite, ¿ya? Se va a repetir. Chajracama, ri, rani. ¿Entendido? ¿Ya? En Entonces, tiempo pasado está el profe, ¿no? claro, en el tiempo pasado, ¿ya? Ra. En el tiempo pasado también se puede hacer las preguntas en el pasado, presente, futuro. Va a depender cómo está formulado la interrogación. Interrogativa. Ya. Ahora lo que van a hacer ustedes es relacionar cada uno de estos ejemplos con la respuesta adecuada, ¿ya? Entonces, eso sería, pues, estimados amigos, la pregunta Maikama. Por ejemplo, aquí dice, estructura negativa básica con Maikama. Por ejemplo, dice, Mana, más oración afirmativa, y Chu. Se niega la acción de ir, caminar, correr hasta cierto lugar. Por ejemplo, dice, Justo Camarini. Esta es la expresión afirmativa, ¿ya? Jaurige. Justo Camarini. Ya está. Entonces, ¿cómo yo puedo negar esta expresión? Simplemente niego de la siguiente manera, ¿ya? Primero pongo mana con un color rojito, ahora hay chis, ¿ya? Y el chu, aquí está. Y mi expresión sería, mana, Josko Camacho, Reni. No voy hasta Cusco. Entonces, también existen expresiones en este caso que son negativas. No todas las preguntas que nosotros planteamos van a ser siempre respuestas positivas o afirmativas, sino también podemos utilizar, en este caso, respuestas en negación, ¿ya? Eso es normal, estimados. Entonces, aquí, mira, hablando un poquito más de negación, la expresión está clara, ¿eh? La expresión está clara, ¿ya? ¿Qué nos dicen, por ejemplo? Aquí está. Si a mí me preguntaron antes y me dijeron, Cusco Camarini, voy hasta Cusco, la negación sería, el mana y el chu hemos puesto aquí, ¿ya? Mana, Cusco Camacho, Rini, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta en el modo negativo, ¿ya? Muy bien, estimados, entonces, mira, fíjense, todo esto es el quechua, y entonces aquí tenemos más ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, aquí, Chajracamarini, este ejemplito, Chajracamarini. ¿Cuál sería la negación? Mana Chajracamacho, Rini, ¿ya? Entonces, utilicen eso, Mana Chajracamacho, Rini. No voy hasta la chacra. Si aquí digo, Qulqitaqina Wasikambarisa, iré hasta el banco. Y aquí dice, Mana Qulqitaqina Wasikamacho, listo. No iré hacia o hasta el banco. Entonces, se puede utilizar negaciones en estos ejercicios. Ya yo puedo negar. Pero ojo, recuerden, estimados amigos, para negar siempre tenemos el mana que va a ir antes y después del objeto. No va a ir al verbo, no va a ir pegado al verbo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características del quechua que debemos tener en cuenta, estimados amigos. ¿Ya? Muy bien, ahora sí tenemos actividades aquí. Jugamos bien. Ahora te dice, mira, ejercicios prácticos. ¿Qué vas a hacer? Cada uno de esos ejercicios lo vas a convertir en un modo negativo. Josfocamareni, mana Josfocabacho, Rin. voy completando cada uno de estas oraciones que están en un modo afirmativo y lo convierto en negativo. ¿Ya? Entonces, eso va a ser, en este caso, estimados amigos, la tarea del día de hoy. ¿Ya? Convertir cada una de esas expresiones ¿en qué? En el modo negativo. Por ejemplo, aquí dice, a ver, mamaiki chajaracamarín, es el ejemplo. Mamaiki chajaracamarín. ¿Cómo convertir esto en el modo negativo? Sencillo. Por ejemplo, esta misma Mama. expresión traigo aquí y pego aquí. Aquí sí, ya está. Y dice, mamaiki chajaracama, este cama es unido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simple. Antes del mana, mamaiki, pongo el mana. Mana, ya, ya. Mamaiki, chajaracama, y aquí pongo. Chu. Chu, rin, ya está. Y esa sería la expresión. Mana, mamaiki, chajaracama, chu. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí estás dando cuenta, te das dando cuenta que dos elementos podemos utilizar. Mana y el chu. Pero, profesor, ¿por qué aquí le he puesto antes el mana? Respetando la estructura gramatical, estimados amigos, debemos entender lo siguiente.
¿ya? Estamos considerando que aquí hay un sujeto tácito. El sujeto tácito sería no, ¿ya? O hampa. Mana, mamaiki, chajakamachuri. ¿No es cierto? Tu mamá no va a estar allá. ¿De quién? Hampa. Entonces aquí estaríamos utilizando un sujeto tácito, ¿ya? Entonces utilizamos así. Y ahí cada una de estas expresiones hay que corregirlo y hay que convertirlo en modo negativo. Esa es la tarea, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Mira. Dice, corrige las expresiones afirmativas y negativas. ¿Qué voy a hacer? Corregir. Por ejemplo, calca, cama, chusa, suncha. Aquí hay un error. Mira, ojo, estimados amigos, el cama como acito tiene que ser unido siempre. Unido. No puede ser un sufijo libre. Siempre va a estar unido. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. Si nosotros queremos, en este caso, utilizar el cama, debemos entender que tiene que ir unido. Por ejemplo, calca, cama, chusa, suncha. ¿Cómo puedo corregir esto? Dice, corrige las expresiones afirmativas o negativas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, aquí, ¿qué voy a hacer? Lo mismo de arriba, ¿ya? Y digo, mana, ¿ya? Luego pongo esto, calca, cama, ¿ya? Fíjate, mana, aquí pongo y digo, calca, cama, chusasunchi. Ahora, calca, cama. Aquí es donde se va a colocar el El famoso, chu. ¿ya? Negativo. Mana, calca, cama, chu. Aquí está. Y mi jefe sería mana, calca, camacho, chusa, sunchi. ¿Entendido? No viajaremos hasta Calca. Es la negación que debemos entender, estimados amigos, cuando nosotros planteamos oraciones. Recuerda que no todo va a ser pues afirmación. Muchas veces decimos, o nos enseñan y nos dicen, ya, vamos a hacer oraciones, vamos a tener una clase, pero tal vez todo ha sido afirmativo, ¿eh? Noja por erane, noja calca camariza, noja y achicha sin camariza. Siempre, pero nunca nos hemos dado el tiempo de decir, a ver, ¿cómo sería el modo negativo? Y aquí estamos así, ¿ya? Entonces, fíjense, ejercicios para trabajar. Aquí dice, mira, pregunta y responde con negación. Maikama Rinkaku, ¿hasta dónde irán? Y mi respuesta sería, no irán hasta la chacra. Esta respuestita lo voy a, en este caso, ¿qué voy a hacer? Esto que dice, no irán hasta la chacra, voy a traducirlo al quechua. ¿Dónde? En este espacio. Y aquí, Mana, ¿ya? mana, Ojo, renga, kuchu, ¿ya? chakrama. Ma- Mana, ¿Ya? ¿Qué más? mana, Hasta la chacra. Pongo chakrama. ma. ¿Qué cosa? Irán. Rin, Chakrakama. rengaku. Rinkaku. Ahora, mira, ojo, tengo el mana y por norma voy a poner el chu, ¿ah? Y mi expresión sería mana chakrakamachu rengaku. Ahora sí es una expresión negativa. Hay que cambiar de arete, pe. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, esa sería la expresión negativa que nosotros vamos a utilizar. Un arete tengo largo, así como no uso de esos. Mi Yo mamá, siempre, como orejera tenía, no hay mi podido hermana, usar. ya, no vamos a hablar de tus orejeras, Hilda. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, estimados amigos, tenemos esa idea muy clara cuando hablamos, ¿ya? Entonces, estos son ejercicios que tú tienes que convertir cada una de tus oraciones que estás diciendo. No viajarás hasta el hospital, no caminas hasta el restaurante, no vienes hasta la universidad. ¿Qué más? Lo conviertes en modo negativo en este espacio, ¿ya? Entonces, muy bien. ¿Cómo se escribe abuelo en quechua? Apucha, ¿eh? Apucha y con algunos dicen, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya tenemos el MAI. Ahora, estimados amigos, pasamos a otro, ¿ya? El MAI, por ejemplo, si te has dado cuenta, no siempre va a trabajar con todos los sufijos. Ya suele trabajar con algunos. Por ejemplo, Maicama, Maipi, Maita, o sea, solo con algunos. Ya no siempre trabaja con todos. Por ejemplo, igualito en el caso del famoso que vamos a conocer aquí es el sufijo interrogativo ima,
aquí está ima, tampoco, estimados amigos, suele trabajar con todos, ¿ya? En el caso del ima siempre va a estar referido a cosas. Por ejemplo, cuando yo te digo ima más ta, sería imata. Entonces, la expresión sería imata. ¿Qué quieres? Ah, mira, acciones. Mi hijita, tu hijita, ¿qué cosa quieres? Entonces, en la mayoría de los casos, estimados amigos, el pronombre interrogativo ima te va a pedir como respuesta, ¿ya? Otros verbos. O sea, te va a pedir como respuesta, ¿qué cosa te va a pedir? Acciones. ¿Qué acciones vas a realizar tú? Por ejemplo, muchas veces yo digo, pues, Ima Tamanenki, yo quiero jugar, yo quiero cantar, yo quiero bailar. O sea, eso es, ¿eh? ¿Qué cosa quieres? Quiero comida, en algunos casos también sustantivos. Entonces vamos a utilizar, ¿ya? Ahora sí, entramos, a ver, tenemos a alguien que está accediendo a clases, ¿ya? Un momentito, por favor, ya. Ahora sí, tenemos la pregunta. El pronombre interrogativo iba más el sufijo acusativo, ta. Los dos unidos, y nos dice aquí, mira, definición. Imata sería qué cosa, realmente. Imata, qué cosa, ¿ya? Su nombre indica cosas. ¿Qué cosa quieres? ¿Ya? Pero, ojo, cuando me pregunto cómo le respondes, yo quiero jugar, yo quiero cantar, ¿qué cosa quieres? Yo quiero mirar, por ejemplo. Estás utilizando un ver, ¿no es cierto? Entonces, formato por el ima, que se traduce al castellano como que, y ta, que es el sufijo acusativo, que se traduce al castellano como al, el, los y las. Entonces, en este caso es un sufijo bien amplio, ¿eh? Ahora, ¿qué más dice? Mira, se usa para preguntar por una acción u objeto directo. Recuerda esto, una acción. ¿Ya? Yo te puedo decir, Ima Tamunainki, ¿qué cosa quieres? Y tú me vas a decir, quiero viajar, quiero cantar, quiero vivir, quiero sonreír. Y no un objeto directo sobre el cual cae una acción. Y mata, por ejemplo, dices, ¿qué cosa? Hablamos en este caso de cosas, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, Ima Tamunainki, ¿qué cosa quieres? Y me puedes decir, por ejemplo, Mangata Monani. ¿Ya? Puedo estar en el mercado y decir, Añahuita Munal, puedo utilizar, ¿ya? Pero digo, el objeto directo es que el que recibe la acción del verbo. Requiere responder con un verbo conjugado y usualmente un objeto directo. Mira, vamos a explicar esto para que entiendan un poquito más. Si a mí me preguntan y me dicen, por ejemplo, en el tiempo presente, ¿ya? Me van a decir de la siguiente manera. Mira, ya, aquí está. Imata Munanki. Me están diciendo, ¿qué quieres tú? ¿O qué quieres? ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo responder? Por ejemplo, aquí utilizando un verbo, mi hui, y le he aumentado, ¿qué cosa? El ta. Entonces, suele pasar esto, porque muchas veces el imata te exige respuesta siempre, o como respuesta te va a exigir el imata, ¿ya? Acciones que tú puedes realizar. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué acción vas a realizar? O en este caso, por ejemplo, cuando estás comprando algo, dice, ¿qué cosa quieres? ¿Ya? Entonces podemos utilizar también, en este caso, cuando son cosas, cosas también podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí dice, Imata Munanki, ¿qué quieres? Y aquí yo le dije, Ñuja, Mihui, Ta, Munani, yo quiero comer. Pero ojo aquí, cuando nos hemos planteado la pregunta, Imata, mi respuesta siempre va a ser con el ta. Eso nadie se puede, o nadie se puede escapar de eso. Siempre vamos a tener esa respuesta. Y matamonani, mi vida monani, pucleita monani, purita monani, compaita monani. O sea, todo lo que tú quieres. Ya. Ahora, otra pregunta dice, mira, y mata ruanki. ¿Qué haces tú? ¿Ya? ¿Cómo respondería? Y aquí me responde y dice, no cat andata ruani. ¿Qué haces tú? Yo hago pan. Puedo decir, no cachagrata ñancani. Podría ser, ¿ya? Podemos utilizar decir trabajos. Aquí está, mira. Diría, noja chakrata ñancani. Esa sería la respuesta, ¿eh? No cachagrata ñancani. ¿Qué cosa estoy diciendo? Yo trabajo la chacra.
Pero ojo, estimados, recuerden, la pregunta era, ¿y mata? Con el ta. Aquí está el ta. Y mi respuesta siempre va a ser con el ta. Tanta ta, ¿no es cierto? Chagrata. Siempre las respuestas van a ser así como estás bien. ¿Entendido, estimados? Entonces, por ejemplo, ¿qué llevas? Por ejemplo, esta pregunta es bien amplia, ¿eh? Cuando te dicen, ¿qué llevas? ¿Ya? Va a depender mucho en qué contexto te encuentres. Por ejemplo, si estás trabajando y te dicen, ¿qué llevas? Estoy llevando piedra, prometa pan. Si estoy en el hospital y me dicen, ¿qué llevas? Jampita pan, estoy llevando medicina. Podríamos utilizar así. ¿Entendido? Entonces, para eso, estimados amigos, sirve el famoso, en este caso, IMA. ¿Ya? Aquí tenemos ejercicios, por ejemplo, algunos ejercicios en el tiempo presente, algunos en el futuro, Jipapachapi, y algunos pueden hablar del pasado. Por ejemplo, Jipapachapi dice, Imata Ruanki, ¿qué vas a hacer? Y dice, Ñoja, mi hijita, Ruani. ¿Qué estoy diciendo? Yo voy a preparar comida. Por ejemplo, dice, Imata Yachanki, ¿qué aprenderás o qué aprendes o qué aprenderás? Y dice, Noja, Runasimita, Yachan. Ya, entonces, fíjense, ¿ya? El IMA más el TA siempre van a estar orientados a qué cosas, qué acciones que realizamos nosotros. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Tampoco llegó un gancho, Manacho? Cosa, allí en mi casa. Manacho. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estimados amigos, si se dan cuenta, así funciona el quechua. Estamos pensando habilitar un curso totalmente de conversación a partir de la próxima semana para la preparación, para la evaluación de docentes, ¿ya? Entonces, solo va a ser conversación, ¿ya? Nada de gramática, ¿ya? Entonces, estamos planificando solo tener 6 a 8 estudiantes por grupo, pero totalmente conversa, como dirías. Tú vienes, tendrás pues, Diálogo. 1 hora y media. 1 hora y media y vas ahí a conversar. Ya estoy organizando un grupo para trabajar así. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, los que desean, se les enviar un flyer y ya pues se unen a esos grupos. Ya. Ahora sí, continuamos. Ahora, mira, ya tenemos estas ideas. Podemos hacer en el tiempo pasado, podemos hacer en el tiempo futuro. En cualquiera de los tiempos se puede utilizar. ¿Ya? ¿Alguien ha levantado la mano, creo? ¿Alguien quiere participar? A ver. Luz Marina. Marcial. Ya. Muy bien. Ya, si quieren participar, hablen nomás, hablen, remaricamiches. Ahora sí, después de todo lo que hemos hecho, estimados amigos, aquí algunas preguntas, vamos a darnos un descanso muy interesante en este tema, que viene a ser el tiempo futuro. El tiempo futuro es un tema súper importante porque es primordial, pues, cuando nosotros empezamos a hablar del quechua. ¿Quién no habla en futuro? Cuando tú te planificas algo para mañana, para el mes que viene, estás hablando en tiempo futuro, ¿ya? Entonces, estimados amigos, por ejemplo, si en quechua sureño empieza la acción que se va a realizarse, se marca el verbo mediante sufijo personal diferentes de los del presente. O sea, esto es diferente al presente, ¿ya? Pero aquí dice acciones que vas a realizar. ¿Cuándo vas a realizar? Mañana, pasado mañana, en un futuro cercano, un futuro lejano. Entonces, mira, estimados amigos, aquí es algo importante que quiero que estén súper atentos, ¿ya? A ver, ¿ya? Aquí quiero que estén muy atentos. Mira, ya tenemos la idea de del tiempo presente. Pero ahora estamos hablando del tiempo futuro. Y entonces, en el tiempo futuro, estimados amigos, ¿qué hay? Existen lo mismo que hemos puesto, los sufijos para el tiempo presente, parecido, pero en este caso exclusivamente para el tiempo pasado. Digo, futuro. Entonces, esta recta que voy a poner ya con amarillo, vamos a analizarlo un poquito más. Mira, fíjense, ya tengo, ¿ya? Pero, ojo, importante, estimados amigos. Aquí hay desinencias verbales que yo debo utilizar.
Por ejemplo, si te das cuenta, en todos se repite miku, 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 ya, mira, miku y miku. Entonces se repite. Como se repite, estas vendrían a ser las raíces del verbo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Veamos lo siguiente, ¿ya? Recuerden, estimados amigos, este mikui, ¿ya? Es válido. Si tú deseas, puedes escribir, así como dice el manual del ministerio, si deseas, escribes miku. Cualquiera de los dos es válido. ¿Entendido? Estamos hablando de un quechua estandarizado en la escritura. ¿Ya? Entonces, muchas palabras, muchos términos que hemos estado viendo en estas últimas clases, siempre vamos a tener esas dos opciones. Mihu, como dice el ministerio, es válido, y también miku es válido. ¿Ya? Tanto si tú eres chanca o eres de Cusco, nos dice eso, pues el ministerio. Así que no tengan problemas, no se hagan problemas, porque si tú vas a decir solo vale miku y no vale mijo, estás equivocado. ¿Ya? Según el ministerio, ahora los dos son válidos. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Por ejemplo, si tú deseas, puedes utilizar a miku. Ahora, tenemos aquí las desinencias verbales. El saj, el inki, ¿ya? El inja, sunchik, sajku, inkichik y injaku. Tenemos aquí. Entonces yo puedo utilizar para el ñuja siempre para el tiempo futuro, para decir, yo comeré, voy a utilizar el saj. Ñuja, mi cosa, o mi jusa. Entonces utilizo para el tiempo, ¿ya? Como les digo, para el tiempo futuro. Estos se llaman desinencias verbales, ¿ya? O sufijos verbales. Estos sufijos, estimados amigos, para que entiendan un poquito más, solo se van o solo trabajan con verbos. Estos sufijos no vas a encontrar nunca con vaca. Por ejemplo, si tú me vas a decir, profesor, yo quiero utilizar con vaca, voy a poner, encuentro un huaca y digo, huacanqui, no tiene sentido. Por esa misma razón se denomina verbales, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos, por ejemplo, el ham siempre va a utilizar el inki. Si te has dado cuenta, en el tiempo presente también se utiliza el inki. Se repite tal como el tiempo presente. Ahora, el pai utiliza inja. Pai mikonja, pai yachanja, pai tusunja. Y luego el ñohanchik, utilizamos el sunchik. Ñohanchik, miku sunchik, ñohanchik, yacha sunchik, ñohanchik, tusu sunchik, ñohanchik, hawa sunchik, ñohanchik, kumpa sunchik, ñohanchik, chora sunchik, ñohanchik, happy sunchik. Siempre. Y el ñojaico utiliza el sajco. Ñojaico mijo sajco, ñojaico puri sajco, ñojaico macha sajco, ñojaico apa sajco, ñojaico llano sajco, huaico sajco. Y jamcuna también. Jamcuna mijonquiche, jamcuna yachanquiche, jamcuna purinquiche. Estos son los sufijos verbales. Y el paiguna, mijon jaco o mikun jaco. ¿Ya? Entonces, todo esto viene a ser este cuadrito que se les está mostrando, estimados amigos, en el libro, en la página 67, es el tiempo futuro que tú debes conocer, ¿ya? Ahora, para conocer esto un poco más, tenemos ejercicios que tenemos que trabajar. Hay algunos ejercicios, como por ejemplo aquí abajo yo te digo, por ejemplo, ejemplos con diferentes verbos. ¿Con qué verbos yo voy a trabajar? Aquí está. Puedo trabajar con varios verbos, ¿eh? Dice, mira. Ñuja, hatun y yachewasita, risaj. Estoy hablando en el tiempo futuro. Risaj. Está diciendo, yo iré. ¿A dónde? A la universidad. ¿Ya? Ñuja, hatun y yachewasita, risaj. Por ejemplo, dice, ham, runasimita y yachanki. Runasimi muchas veces o en algunos lugares suele decirse al quechua. Y dices, ham, runasimita y yachanki. Estoy utilizando la desinencia verbal inki hablando del futuro. Tú aprenderás, gracias a esta desinencia que estoy poniendo aquí, inki, es que mi expresión se va a convertir en un futuro.
¿ya? Ahora, por ejemplo, dice, Pai yachachikman willanka. Mira, fíjate, Pai yachachikman willanka. Estoy utilizando el inca, ¿ya? ¿Por qué utilizo el inca? Porque aquí estoy utilizando el pai. Y si te das cuenta, el pai termina en inca. Aquí, mira, pai, inca. Entonces, uno de los temas muy importantes que tú tienes que dominar es el tema del tiempo presente, pasado y futuro. Son tres temas fundamentales. Por eso, estimados estudiantes, hemos hablado en nuestro primer libro del tiempo presente, del tiempo pasado. Hemos hablado. Ya también nos hemos introducido un poquito al tiempo futuro. Y ahora estamos hablando. Entonces, debemos entender esto, ¿ya? Ahora, muchos preguntan, dice, profesor, pero esta estructura sintáctica, porque la sintaxis estudia la estructura de la oración, se repite, ya sea en el quechua de Cusco, en el quechua huancabelicano, en el quechua canca central, en todito se repite la estructura, ¿ya? Si tú dominas, en este caso, la estructura, va a ser sencillo lo demás. ¿Entendido? ¿Ya? Dice, ñohanchik chagramanta, apamusonchik. Ojo, ñohanchik es nuestro elemento clave. Siempre va a terminar con el sonchik. Esto no puede variar, pues. Si varía, entonces está mal tu hecho, ¿ya? Por eso una vez yo decía, por ejemplo, este es como un sapito, ¿eh? Esto funciona así, de esa manera. Por ejemplo, si tú te pones aquí en ñohanchik, ya, a ver, vamos a configurar esto, sin relleno, sin relleno, ya está. Imagínate, es dos ojitos. En ñohanchik, estimados, siempre va a ir con el sonchik. Siempre. No puede cambiar. No, ya, varía. ¿Ya? ñuhanchik es un futuro, como dicen aquí, del plural. ¿No es cierto? Entonces, ñuhanchik, apa, musunchik. Ahora, lo mismo va a pasar aquí abajo si nosotros bajamos, ¿ya? Y aquí dice, hamkuna, ¿ya? Hamkuna, apan, kichik. O sea, hinhan kichik. Hamkuna también es uno de los elementos que debes entender. Y aquí dice, termina en inkichik. Siempre. Pero ¿dónde dice? Estas son reglas que de acuerdo a estudios se ha obtenido. Ahora, por ejemplo, si nosotros regresamos un poquito aquí arriba y decimos Hankuna Inkich. Y es cierto, profesor, aquí está, mira. Dice, Hankuna Nikon. Se cumple la regla. Ustedes comerán. Pero aquí dice Hankuna, ¿qué cosa dice? Hankich. Ustedes, ¿ya? Escribirán. Pero aquí me dicen, ñawinchana wasipi, en la biblioteca. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, mira, son reglitas que les estoy dando que va a ser muy importante. Luego encontramos el siguiente. Por ejemplo, ñuhaiku. Ñuhaiku sabemos que es un modo excluyente. Yo tengo muchas veces, por ejemplo, ñuhaiku, cuando excluyes a los demás. Ñuhanchik es pues todos, nosotros, incluyente, pero el ñuhaiku es una forma excluyente de los pronombres personales. Excluyes a las demás personas de la acción que tú estás realizando o excluyes a los oyentes. Y el ñuhaiku, mikusaku, también cumple la misma regla. Ñuhaiku, mikusaku. ¿Ya? Y, por ejemplo, Suma Miku Iwasipi. Miku Iwasipi también se denomina restaurante. O algunos dicen Miku Nawasipi, Mikusaku. Son, ambas expresiones son válidas. Entonces, no puedes decir que solo esto es válido o el otro es válido. No. En este caso, por ejemplo, Suma Miku Iwasi es, pues, restaurante. O también puede ser Miku Nawasi, restaurante. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más encontramos? Y para terminar, encontramos el paikuna. Paikuna siempre va a terminar con el, ¿qué cosa? Risaku, ¿ya? Hatuna wasita rinhaku, que vimos, ¿ya? Me había escrito mal. Rinhaku. O sea, la terminación aquí es, ¿cuál? En Jaco. Inhaku, ¿no es cierto?
y el paiguna siempre va a estar unido a eso, ¿ya? Entonces, esta es la técnica que ustedes o deben tener idea cuando quieran escribir el quechua. Ponerse un círculo al inicio y al final. En el inicio va a ir el sujeto de la oración y al final tiene que ir el verbo. Al medio ya se puede jugar, puede ir a un adverbio antes, un adverbio después, ya se puede jugar. Pero esta es la básica que deberíamos conocer, que debería utilizarse si tú estás aprendiendo el quechua, ¿ya? Entonces, estimados amigos, este es el tiempo futuro. Bienvenidos, diríamos, ¿eh? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí con alguien del grupo? Alimi. Ya, Manasta Puican. Creo que estamos siendo bien claros con la explicación, nos estamos tomando el tiempo para que ustedes entiendan, ¿ya? Luego tenemos aquí, mira, vamos a relacionar, tenemos 8 ítems y relacionar cada uno. Por ejemplo, ñoja, por ejemplo, ¿con cuál? Ham, ¿con cuál? Pai, ¿con cuál? Vean esto con cuál se puede relacionar y hagan el trabajo. Y de acuerdo aquí a este cuadrito que estamos mostrando, les va a ayudar demasiado en resolver esos ejercicios. ¿Ya? Tenemos aquí el ejercicio 2, dice, mira, completa con la forma verbal futura con el verbo querer. ¿Ya? Aquí del futuro. El verbo querer. ¿Cuál es el verbo querer en quechua? ¿Ya? ¿Cómo sería el verbo querer en quechua? ¿Ya? Por ejemplo, amar y querer es muy distinto. Cuando tú dices amar es kuyay, ¿ya? Kuyay. Pero recuerda esto, ¿ya? Recuerda, estimados amigos. Existe en el verbo querer, ¿ya? En el quechua de Cusco dicen munacuy, que vendría a ser querer. Pero este munacuy que estamos viendo aquí vendría a ser directamente querer a alguien, ¿ya? Tener sentimientos. Cuando se te generan sentimientos, dices, no jamonakuni, jajaiwarmita, dice. O no jajaiwarmita monakuni kuya, ni shutapuni taitai monakuni, dices. Eso sí es un sentimiento. Monakui, ¿ya? Monakui, con la. Pero, ojo, si tú quieres hablar de deseos, ¿ya? Estás deseando comer algo, deseas, por ejemplo, en este caso, deseas escribir, deseas algo, entonces, entendamos. Aquí, mira, fíjate, Monacoy, y voy a poner entre dos puntos, es querer, ¿ya? Pero, ¿de qué? ¿De qué? De De sentimiento. apreciar, de sentir, ¿eh? De sentimiento, querer, o sea, de sentimiento. Recuerden eso. Entonces, yo puedo decir a una persona y le digo, Monaco, estoy hablando de sentimientos, de querer, de sentimientos, ¿ya? Pero cuando yo quiero hablar de deseos, simplemente utilizo Munai, que viene también a traducirse como querer, pero ojo, de deseos, ¿ya? De deseos. Entonces, en estas oraciones que vamos a mostrar a continuación, tenemos que entender lo siguiente. Por ejemplo, no jamutai monani. Jamutai es pensar. ¿Y pensar qué cosa sería? ¿Sentimiento o deseo? Deseo. Deseo. Entonces aquí dice noja jamutaita y aquí pongo noja o ñoja. Recuerda la regla que te dije. Ñoja siempre va a ir con el ni. Entonces ahí pongo ñoja jamutaita y pongo muna y le pongo ni. Siempre. Entonces ya cumplí la regla que me dijo el profesor. Ñuqa hamutayta munani. Por ejemplo, ñuqa, digo, ham, papa, micuita, igualito, es un deseo. Monan. Y ¿de dónde viene el...? Pero profesor, ¿por qué estoy poniendo el inki? Recuerden, ¿ya? Cuando nosotros queremos conjugar, ¿ya? Conjugar, debemos tener en cuenta
lo siguiente, que un verbo siempre termina en Y, como el verbo, por ejemplo, mi, cuy. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Cuando tú conjugas, o, por ejemplo, te encuentras con este tipo de verbos, que son verbos, diríamos, pues en su forma cruda, sin ser desarrollado o sin ser procesado o sin ser organizado. ¿Qué hago en este caso? Debo eliminar la Y final para poder conjugar con cada uno de estos. Entonces, ahora, cuando yo elimino la Y final, me quedaría con mico. Digo, ñoja mikun, ham mikun, pai mikun, nohanch mikun, ñojaiku mikui o mikune. Entonces, siempre, eso es lo que hemos hecho aquí. Mira. Ñoja, hemos agarrado el verbo munai y hemos puesto esto. Munai y hemos eliminado la y solo estoy completando, ¿qué cosa? Las desinencias verbales. ¿Y esas desinencias verbales, profesor, de dónde he sacado? ¿Me he inventado? ¿O me estoy inventando ahorita? No, no me estoy inventando. Esas desinencias verbales, estimados amigos, salen del cuadrito que anteriormente les he mostrado. ¿Cuál es ese De cuadrito? futuro. Este cuadrito, De ¿ya? futuro. El cuadro de del tiempo futuro, ¿ya? De eso sale, pues, entonces, con eso estamos trabajando, ¿ya? Entonces, estimados aquí, señora ham data, monani. Aquí utilizo el ham. Cuando yo encuentro el ham, automáticamente mi cerebro tiene que volar al link. Ham, mi con ham, y echan que ham, entonces. Y así sucesivamente terminan cada uno de los ejercicios. ¿Ya? ¿Me han entendido? ¿Preguntas, dudas? Allí ¿Preguntas, viene. dudas? Sí, maestro. ¿Entendido? ¿Ya? Ujú. Haría chachili. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más podemos encontrar, estimados amigos? ¿Ya? Ya tenemos, estamos en la página 68 y encontramos lo siguiente, ¿ya? Tenemos, ¿ya? Una pregunta y ustedes tienen que responder. Dice, Imata Munanki. Mira, la pregunta es, Imata Munanki. Maita Chosanki. Estamos utilizando todo lo que hemos avanzado. Imata Yachanki. ¿Ya? ¿Qué cosa, por ejemplo? Y aquí al ladito te estoy poniendo ya la idea de verbos que tú vas a utilizar. Por ejemplo, la segunda pregunta era pues de la siguiente manera. La tercera, digo. La C, Imata Yachen. Y aquí me dice, por ejemplo, cantar. Taqui, taquita y Entonces, achí. si me han preguntado Imata Yachenki, yo voy a poner, por ejemplo, en mi respuesta de la siguiente manera. ¿Ya? Ojo, en este caso son dos verbos. Y si diría, ñuja, ¿ya? Ahora, cantar es taqui, taqui. Y me dice, y la pregunta me dice, aquí cito, y mata yachanqui, ¿qué sabes? Entonces, como me pregunto como yachani, pongo aquí. Ñuja, taqui, ya. Excelente, hasta ahí estoy todo bien. Pero hay algo más, estimados amigos, que debo tener en cuenta. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? El ta. Siempre la pregunta, el ta. La pregunta ha sido con ta, por consiguiente mi respuesta es con ta. Y materia chenki, ¿dónde voy a poner? En el objeto. Taquita. Ñuqa, taquita, y achani. Ya está. Ahora sí mi expresión tiene sentido recién. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, mira, tenemos todo esto para poder aprender. Y aquí ejercicios para que trabajes. ¿Ya? Luego dice ejercicio, ordena las palabras. Ñuqa yachaywasi hacer Ah, mira, ñuqa yachaywasi risaq. ¿Cómo ordeno? Ñuqa yachaywasita risaq. Risa. Ya, yo iré al colegio. Y tienen que ordenar cada una de estas oraciones. ¿Ya? Estas oraciones, estimados amigos, toditos han sido en un modo afirmativo. Solo afirmativo. Todo ha sido un enunciado afirmativo. Ahora pasamos al tiempo futuro, pero simplemente ¿en qué? En el jamujpacha. O el jamujpacha estamos haciendo, pero ojo, aquí hay algo. Negación. ¿Cómo yo niego en el futuro? Cuando dice, oye, vas a ir a estudiar. Y tú dices, no, mamá, no voy a ir a estudiar. Estoy negando. Y dice, ¿vas a ir a comer? No, mamá, no voy a ir a comer.
O sea, ese tipo de negaciones también existen en el tiempo futuro. Y aquí nos dicen, mira, estructura gramatical para el tiempo. Entonces, primero debemos poner el mana, verbo en futuro y el chu. Esto es un ejemplo básico, estimados amigos, ¿ya? Y aquí, mira, cuando nos encontramos con este tipo de expresiones, dice, ñu ha, mira, habarigebi, y aquí pongo mana. Mana, mi husaj, mira, en el tiempo futuro. Mi husaj es el verbo futuro y le aumento el chu. En mi oración reciente dice, no jamana mi hijo, sacho. Yo no come, ¿te das cuenta? Entonces, se utiliza de esa manera nuestras expresiones. Dice, por ejemplo, ham, mana, otra vez. Ham, mana, ham, ¿qué? Tú. Ya está. Utilízate. Ham, mana, ham, tú no vendrás. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, esa es la forma básica de utilizar los negativos. Yo puedo seguir utilizando aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y dice, por ejemplo, sería, Rolly juega con su perro. Esa es la oración. Rolly juega con su perro. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta oración? Lo puedo convertir en modo afirmativo. O jugará. Mira, ya vamos a poner para hablar en el tiempo futuro. Jugará con su perro. Entonces, ¿cómo convierto esa oración en el quechua o al quechua? Simplemente, Rolly viene desde arriba. Jugará. Jugará. Este viene a ser el verbo. Entonces, el verbo siempre va a ir al final. Entonces, pongo, ya. Ahora, Rolly es la tercera persona, él. Entonces, voy a mi libro y encuentro, a ver, para el que hemos utilizado, profesor, hemos utilizado, mira, para el famoso él, porque ya hemos utilizado ahí también, Inja. Terminar, Inja. Entonces, pongo aquí y voy. Rolly, Pujlan, ya está. Hasta aquí estoy todo bien. Pero aquí hay un elemento que está sobrando. Con su perro. Este viene a convertirse en objeto. Complemento. Con algo, el perro. Su. El su es la N. Aljón. Y el Juan. con es Juan. Ya está. Mira. Aljón Juan, Pujlan. Piano. Esa es mi expresión. Rolly aljón Juan, Pujlan. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Yo tengo aquí una expresión afirmativa. Es una expresión afirmativa. Yo ahora quiero convertir en una expresión negativa. Sería lo mismo. Ya voy a copiar de arriba. ¿Ya? Y para entender lo siguiente. Copio y paran pegadito. Ahora, aquí es donde entra en juego el mana y el yo. Como bien se les ha dicho, tiene que ir al inicio y al final. Muchas veces cuando va al inicio y al final, se rompe la estructura gramatical. Por eso siempre, después del sustantivo, tiene que ir el mana. Aquí el sujeto, o digo, después del sujeto tiene que ir el mana. Aquí el sujeto es Rolly. Entonces, aquí no puede ir absolutamente, esto está prohibido. El mana no puede ir antes del sustantivo, porque si no estaría tergiversando la estructura gramatical. Del sujeto. Esto tiene que trasladarse después del sustantivo. Rolly, mana. Ahora, tengo dos opciones. Puedo poner aquí Rolly, mana, al Juan, y aquí puedo poner chu. Puedo poner Rolly, mana, al Juan, chu. ¿Ya? A ver. Rolly, mana, al Juan, chu. Podemos utilizar. Julián. O también muchas veces, estimados amigos, esta misma expresión suele traducirse así. Rolimana alconwan puglianca chu. En muchos lugares vas a encontrar este tipo de expresiones, por eso tú tienes que estar preparado para enfrentar ese tipo de expresiones. Rolimana alconwan puglian. ¿Entendido?
¿ya? Entonces tenemos esas dos opciones. A partir de eso, entonces tenemos ejercicios aquí para trabajar en la negación. Ya, un momento, aquí vamos a llegar a la negación. Ay, 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 aquí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Mira, ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? Aquí dice, Nyuhamana chosasacho. Yo no viajaré. Estamos cumpliendo la estructura. El mana que hemos puesto, luego viene el verbo en el tiempo futuro, y luego ponemos el, Chu. ¿ya? Esa regla se va a cumplir, ¿ya? Hasta que tú tengas oído y digas, a ver, en algún momento no puedo cumplir, también puede pasar, ¿ya? Dice, yo jamana chosasacho, yo no viajaré. Han mana yayanquicho, tú no aprenderás. Pai mana rimancacho, él o ella no hablará, ¿ya? Tenemos algunos ejemplos aquí utilizando el mana y el cho. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por favor, trabajen, ¿ya? Cada una de esas expresiones. Aquí también tenemos un ejercicio para, en este caso, para relacionar, ¿ya? Hay que relacionar también. También completa la forma con el negativo. Dice, ñoja, mira, por ejemplo, dice, completa la forma del negativo del futuro. ñoja, y aquí pongo ma, na. En los espacios en blanco pongo lo que pertenece. ñoja, mana. Ya está. Yacha, yo no aprenderé, estoy hablando en la primera persona. Entonces Saj. digo, yacha ni, en futuro. Yacha sa, Saj. ya, Chu. y de aumento, chu. Ahí está. Ñuja mana yacha sa, chu. Esta es la negación que voy a, ¿entendido? Entonces, eso hay que poner en práctica. ¿Ya, estimados? ¿Ya? Ejercicio 3 dice, pregunta y responde en negativo. Imata monainki. Mana imatapas monanicho. Ima maita chosainki. No viajarás a ningún lado. Mana maitapis chosasarcho. Utiliza así. ¿Ya? Entonces tenemos estos ejercicios para trabajar y también tenemos algunas formas negativas que ordenar. Mijosarcho mana ñoja, dice. Mijosarcho mana Mana. ñoja. Igual. Mana ñoja, Ñuka. mijo. Ñoja mana, mijo. Ñuka mana me gusta. Pai mana richu. Este de ahí van a corregir. Solo se le ha dado una forma básica del verbo. Pues no jamana risacho. ¿Ya? Y ahí tenemos. ¿Entendido? ¿Ya? Ujú. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos con el tiempo pasado. Y pues espero que hayan aprendido algo más del quechua. ¿Ya? Recuerden Futuro, que ya ya está. chacho. Digo, espero que hayan aprendido algo más del quechua. Ya es el tiempo futuro. Y repasen, por favor. Repasen. Un poco más dense el tiempo para estudiar, ya que se acerca la evaluación de docentes. ¿Ya? Daña ya Ya, chacho. estimados, si no hay ninguna pregunta, a ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere decir algo? Ya. A ver, vayan pensando, vamos a habilitar un curso de conversación, puro quechua, los que les falta conversar en quechua, entonces, también se va a habilitar. Les enviaré la información en su momento, ¿ya? Nos Daña vamos a ya. quedar en la 72. Con eso nos vemos. ¿Ya? Tu pananchiskama, tu pananchiskama. Cama ya. Tupanachikama ya chacho. Panachikama. Tu pananchiskama, tu pananchiskama. Añay, ya chacho. Chao, chao, chao. Tupananchikama, maestro. Tu pananchiskama, tu pananchiskama. Los amigos de TikTok me pueden escribir al TikTok. En mi perfil está mi número. ¿Ya? Ahí les he dejado un número donde dice teléfono. Ahí exclusivamente está el número.